La historia del joven que pasó de la plaza de mercado de Manizales a la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos. Presenté los exámenes y pasé con un buen puntaje y ya es cuando Harvard me acepta en la universidad para el programa de políticas públicas. Lo principal es siempre levantar la mano. Un joven de bajos recursos que se crió en la plaza de mercado de Manizales es un destacado líder estudiantil en la prestigiosa Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Se trata de Valentín Sierra, quien hoy está a punto de terminar su segunda maestría en esta universidad. Esto es Valientes. Valentín Sierra, a sus 31 años, camina con gran propiedad por los pasillos del edificio de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard en Boston, donde termina una segunda maestría, esta vez en Administración Pública. I'm trying to write about smart cities, so they... Valentín es un líder innato. Está hecho para grandes cosas. Su gran capacidad lo llevó a convertirse en el presidente de la Asociación de Estudiantes Colombianos en Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. Es conocido y muy respetado no solo por los 109 estudiantes y trabajadores colombianos que están en ese plantel educativo a los cuales representa, sino para otros alumnos que llegan de Alemania, China, Inglaterra y otras latitudes. Valentín es un berraco. Valentín es alguien que ha trabajado un montón y he visto todo el esfuerzo, toda la dedicación y toda la pasión que él ha puesto no solamente en reunir a la comunidad colombiana acá en Harvard, sino en ser un buen amigo, en acompañar a la gente. Él tiene el amor y la vida en pleno en su interior. Y es claro que es muy inteligente, es un abanderado del servicio a la comunidad. Él es un motivador que hace que la gente sienta, vibre, y además tiene un gran talento para la música. Es una de las personas más trabajadoras que he conocido en todo Harvard y hemos organizado juntos la conferencia número 24 de colombianos en la universidad. Es un gran líder que le servirá mucho al sector público en Colombia. Él viene de unas condiciones difíciles que lo convirtieron en un gran hombre que llegó acá con esfuerzo y lucha y logra que la gente se conecte con él y trabaje de su mano. Valentín vino a Colombia por unos días. Como su paso por el país era fugaz, ya que tenía que regresar de inmediato a Boston para continuar sus estudios, lo contacté aprovechando su corta escala en Bogotá y lo cité en la Plaza de Palo Quemado. Frutas y verduras frescas, el olor a productos del campo con gente buena y trabajadora. Pero no, yo admiro mucho la labor de ustedes y yo me crié entre esto, entre papa. Su entorno de infancia donde creció y recibió la fuerza para volar alto. Valentín nació en Manizales. Desde el comienzo las dificultades han sido la constante en su vida. Cuando yo nací, mi mamá empezó a desarrollar una enfermedad renal y durante toda mi infancia ella siempre estuvo muy enferma, estaba mucho en el hospital. Siempre con el viento en contra. Su mamá murió de 32 años cuando él estaba muy pequeño y su padre vendía papa en la plaza de mercado. Cuando yo tenía 11 años, un 5 de diciembre, me despierto y mi mamá estaba muriendo. Mi papá estaba llorando desesperadamente y es un momento que nunca lo puedo olvidar porque yo recuerdo que me desperté por el llanto de mi padre. Voy al cuarto de enseguida y mi mamá ya estaba agonizando. Y fue en ese momento que me di cuenta que mi vida iba a cambiar para siempre y que me tocaba crecer un poco más rápido, porque se me estaba yendo la persona que me había dado tanto amor y tantas enseñanzas. William, el padre de Valentín, siempre lo animaba a no resignarse a las adversidades. Lo motivaba para que aprendiera inglés, pese a que estudiaba en un colegio público con compañeros de bajos recursos que difícilmente podrían lograr ingresar a universidades de primer nivel en el país y mucho menos en el exterior. Mi papá siempre me dijo, hijo, mira a la gente a los ojos, estréchales la mano. Hijo, desarrolla tus talentos. Y me gustaba cantar porque veía a mi papá cantar. Y en la plaza de mercado donde mi papá fue carnicero, expendedor de carnes, como dice él, donde fue además administrador de un granero, fue administrador de un bar, yo veía que a través del trabajo duro
se podía ver el progreso. Las ganas de hablar inglés lo llevaron a estudiar por su propia cuenta. Buscaba, como diera lugar, las posibilidades de irse del país para aprender de lleno el idioma. Lo que pasó es que una profesora del Colegio de Cristo me puso en contacto con el colegio Cathedral High School, ya que allá una colombiana administraba un programa de becas donde traía un colombiano de escasos recursos por año. Y gracias a Miriam Mansell, la colombiana en Minnesota, pude llegar yo a Minnesota y luego ganarme otra beca para hacer el pregrado allá. Y cuando planeaba regresar a Manizales a buscar un cupo en la universidad pública ante sus escasos recursos, llegó como un milagro el pregrado en Ciencias Políticas en Estados Unidos. Luego de estudiar inglés hay una situación, un momento, llegan unas personas como ángeles, unos mentores. ¿Quiénes son ellos y cómo se dio esa situación para poder hacer el pregrado allá? Él era un filántropo anónimo. Entonces, cuando él llama a la universidad, él los llama diciéndoles que va a apoyar a ese estudiante, pero él no quiere que el estudiante se entere. Bueno, ¿y él qué dijo? Yo voy a patrocinarlo, le voy a ayudar a usted para que estudie acá y se quede en Estados Unidos. Yo no sabía que iba a volver a hacer a Manizales, no sabía si iba a poder estudiar Derecho como yo quería en esa época, pero finalmente cuando estoy en St. John's, la universidad de los $34,000 al año, completamente becado, estudiando Ciencia Política y Economía, todos mis sueños de repente se estaban haciendo realidad y ahí me di cuenta que si St. John's fue posible, ¿por qué no Harvard? Después de estudiar Ciencias Políticas y Economía en St. John's, emprende una aventura laboral en Washington. Voy a Washington, D.C. y allá trabajo. ¿En qué? 4 años para 2 firmas de consultoría y de asuntos políticos. Y trabajé para el gobierno japonés. Y allá aprendí mucho y aprendí que el liderazgo tenía que ser una constante en mi vida para seguir conociendo personas, para seguir teniendo una influencia positiva en la vida de otros. Y gracias a eso es que después yo puedo tener una historia lo suficientemente sólida para aplicar a Harvard. ¿Y cómo fue esa aplicación a Harvard? Tenía que recopilar mucha información, tenía que conocer cómo era el proceso de aplicación. Y yo sabía que tenía muy buenas notas desde la universidad. Y además yo había sido el primer estudiante internacional de St. John's de ser reconocido con la distinción Phi Beta Kappa, que es una sociedad académica de honor en Estados Unidos, de la cual han sido parte varios presidentes y premios Nobel, y yo había sido el primer estudiante internacional en recibir esa distinción. Es por eso que al cabo de 4 años en Washington yo me devuelvo para Manizales, para la casa de mi papá, de mi madrastra, con mi hermanito, y todo el mundo en Estados Unidos me decía que estaba loco de dejar un trabajo en Washington por irme a estudiar por un examen en Manizales, a vivir de nuevo en la casa de mis papás. Pero yo sabía lo que estaba haciendo y yo sabía que ese examen era importante para pasar. Vine a Bogotá, presenté los exámenes y pasé con un buen puntaje y ya es cuando Harvard me acepta en la universidad para el programa de políticas públicas en la escuela de gobierno. Bueno, y precisamente llega esa dicotomía de pasar a las 2 universidades y tener que escoger una y pedirle a la otra, espéreme que téngame la beca ahí un rato, porque además empezó ese tema de aplicar y de pasar y de ganar becas, ¿no? Finalmente Johns Hopkins me llama y me da una beca completa para estudiar Economía y Finanzas, maestría en Economía y Finanzas en Johns Hopkins, una maestría de 1 año intensiva, la experiencia más intensiva de mi vida. Entonces lo que yo logro hacer es pedirle a Harvard que me espere 1 año para poder hacer esta maestría de 12 meses en Washington, D.C., en Johns Hopkins, y logro hacer 2 maestrías en 3 años. Valentín regresó a Manizales a finales de enero y caminó con su papá por la plaza de mercado. La idea no es quedarse allá. El tiempo era limitado, pero pudo recordar con su padre ese pasado difícil, pero lleno de emociones. Cuando organizaba fiestas en mi casa. Las piñatas. Para recoger fondos. Las piñatas eras el líder, que en la casa hacías fiestas para recoger fondos para tus propios gastos. Siempre fuiste un tipo muy creativo y muy echado para adelante. Una vez más, Valentín repetía lo que para él son las claves del éxito, sin importar la escasez, los problemas, las voces de no se puede, los pensamientos limitados. ¿Cuál es la recomendación para los jóvenes, Valentín, que de pronto no ven salidas y no
¿No creen que puedan estudiar y llegar a ser alguien en la vida? Lo principal es siempre levantar la mano. Ante cualquier oportunidad, ya sea de un trabajo de medio tiempo mientras estudian, ya sea ayudar a los papás en sus negocios, ante cualquier oportunidad que pueda contribuir a mejorar la vida de uno, levantar la mano. Valentín debía viajar de regreso a Boston, donde hoy está su casa. Lo esperaban su esposa, su hija, las últimas clases y los intensos trasnochos elaborando la tesis de grado. Una semana después viajé para visitarlo. Bueno, esta es la puerta, ya voy para Boston a verme con Valentín y a contar la historia allá en Boston, en Harvard. En un vuelo directo desde Bogotá llegué a Boston. Al día siguiente me dirigí a Harvard. Valentín se codea sin complejos ni sentimientos de inferioridad en Harvard, con hijos y familiares de presidentes, expresidentes y líderes mundiales que seguramente serán primeros ministros o dirigentes de naciones. Creo que es un ejemplo para Colombia en todo sentido, porque te da toda la imagen de cómo una persona que es tenaz y que quiere cumplir sus sueños puede venir de donde sea de nuestros países y siendo perseverantes llegar a estudiar en una universidad como esta y posiblemente a algo más, ¿no?, en el futuro. Valentín es esfuerzo, dedicación, resiliencia y así lo reconocen sus familiares y amigos. De las enseñanzas grandes que él me ha dado es que la persistencia y la disciplina siempre va a ser mucho mejor que la inteligencia. Uno puede ser muy inteligente, pero si no tiene disciplina no va a poder llegar tan lejos como quiera. Son contadas las personas que uno puede tener la oportunidad de comunicarse en el mismo idioma y saber que son personas sufridas, pobres en el país, pero este país es un país de oportunidad, y especialmente en esta escuela, que es el Kennedy, en Harvard. Llevar el diploma de Harvard, ese es un triunfo. No rendirse ante las dificultades, soñar y luchar por alcanzar las metas. Tener claro que el único límite es el cielo, volar alto. Valentín Sierra, una historia exclusivamente reservada para valientes. Valentín creó un manual de estudio para ingresar a Harvard, el cual le ha permitido a varios estudiantes de países en desarrollo llegar a la primera universidad del mundo. El documento lo pueden encontrar en sus redes sociales. Bueno, estimados padres de familia, estudiantes, profesores de 9º a 11, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar aquí. Pudieron darse cuenta a través de este video quién es nuestro invitado. Queremos complementar con cuáles han sido sus logros y sus reconocimientos, aunque entendemos que su ser y lo que significa él como persona están por encima de estos logros, igual queremos compartírselos. Valentín Sierra es magíster en políticas públicas de Harvard University, magíster en economía y finanzas de Johns Hopkins University, politólogo y economista de St. John's University. Tiene la Orden de la Democracia Simón Bolívar 2019. Está en el programa de Colombianos Estrella 2019. Es expresidente de la Asociación de Colombianos en Harvard University y becario del Instituto de Liderazgo Harvard University. Es un modelo a seguir y estamos seguros que será una inspiración para ustedes, queridos estudiantes y estimados padres de familia. Bienvenidos y con ustedes nuestro invitado Valentín Sierra. Bienvenidos, gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los estudiantes del Colegio Filadelfia Internacional que están construyendo su proyecto de vida, que están pensando en su futuro. Hoy me acompañan en este espacio tan importante. Ojalá cuando yo era apenas un estudiante de colegio hubiera tenido la oportunidad de escuchar una experiencia de vida, de estas herramientas que le permitió a otras personas alcanzar sus sueños, porque quizás no me hubiera demorado 10 años en llegar a Harvard, me hubiera demorado quizás la mitad. Y esto es lo más importante, es el común denominador que yo he visto, he notado entre las personas que más admiro, es que aprenden a través de la experiencia de otras personas, aprenden las herramientas que les permitió a esas personas
lograr sus metas superiores, sus propósitos superiores, sus logros académicos. Así que gracias por conectarse el día de hoy. Un saludo muy especial a la rectora, doctora Elizabeth Cabal Toro, a la directora pedagógica Rebeca Polo, gracias por hacer este espacio posible, al coordinador académico Mauricio Muñoz, a todos los docentes, padres de familia e invitados en general. Gracias por generar este espacio, por hacer la convocatoria para esta importante charla, ya que es una labor que he emprendido desde que recibí este reconocimiento del Congreso de la República de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, ya que si en algunos de esos encuentros cambiamos la mentalidad de algún estudiante o potenciamos a que puedan ustedes lograr todas esas metas con esas herramientas, pues habremos logrado el propósito y habremos mejorado el país en algo. Entonces, gracias por conectarse el día de hoy. Quiero dejarles 3 mensajes principales después de este video, donde pudieron ver algo de mi experiencia de vida. 3 mensajes principales para que después podamos tener una discusión y poder responder todas sus preguntas. Pero creo que son 3 mensajes que vienen al caso, porque muchas veces en nuestras vidas lo que más nos hace falta es un cambio de mentalidad y una perspectiva con respecto a lo que podemos lograr y las herramientas que necesitamos mentales para cumplir estos propósitos. Cuando yo tenía 11 años, yo perdí a mi mamá, lastimosamente, debido a una enfermedad renal. Mi mamá apenas tenía 32 años y esa tragedia familiar me forzó a verme frente a 2 opciones. Cómo iba a abordar mi vida y cómo iba a tomar decisiones de ahí en adelante. Una era la mentalidad de la lástima, la mentalidad estancada, la mentalidad de pesimismo, porque muchas personas de hecho esperaban que ya con la muerte de mi mamá yo no iba a ser la misma persona, que quizás me iba a echar a perder. Y sin duda era una opción, y es uno de los caminos que muchas personas pues, pueden tomar, sobre todo cuando pierden a un ser tan importante como la madre. Pero por otro lado, pues tenía otra opción, y era decidir enfrentar la vida con una mentalidad proactiva, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad resiliente, sobre todo porque yo tenía algo muy claro en mi vida. Después de haber crecido en el sector de la comuna San José, el sector de la plaza de mercado de la ciudad de Manizales, donde donde mi padre creció y donde mis abuelos migraron en la década de los 1940, huyendo de la violencia en Boyacá y Tolima, pues las plazas de mercado ustedes las conocen, son sitios muy dinámicos durante el día, donde hay mucho comercio, donde de verdad se ve el emprendimiento colombiano y donde se ve el empuje de nuestra gente, pero donde también hay problemáticas sociales muy agudas. Y lastimosamente varios de mis tíos cayeron en la drogadicción, uno de mis tíos pues también pereció ante la violencia. Entonces yo tenía algo muy claro en mi mente, y era que yo quería huirle a las voces de arrepentimiento, quería huirle a las voces de arrepentimiento que pudieran surgir en mi vida a través de una mala decisión, a través de una oportunidad que dejé pasar. Así que no quería llegar a los 20, 30, 40, 50 años, tener que mirar atrás y arrepentirme de algo que dejé de hacer o de una decisión mal tomada por falta de información, por falta de entusiasmo, por no ver las oportunidades. Así que cuando mi mamá muere, y tengo que decir qué mentalidad quería para mi vida, tenía muy claro que tenía que ser la mentalidad que me permitiera alejarme lo más lejos posible y de la manera más óptima, alejarme de las voces de arrepentimiento. Yo no quería ser una de esas personas que había visto en mi familia, en mi entorno social, que se arrepentía de algo que dejó de hacer, que se arrepentía de una decisión mal tomada por no estar bien asesorada. Así que fue a partir de ese momento que yo empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para maximizar las oportunidades, para maximizar la probabilidad que voy a encontrar en mi camino mentores, que voy a encontrar en mi camino personas que me van a mostrar el camino, para maximizar todas estas puertas que quiero abrir en mi vida, a manera de homenaje a mi mamá que sabía me estaba viendo y haciendo de ángel guardián desde donde sea que estuviera en el cielo, pero también con el objetivo de minimizar al máximo el riesgo de tener que repetir alguna de esas voces de arrepentimiento. Y fue por eso que empecé a levantar la mano ante las oportunidades, fue por eso que me convertí en representante de grupo, posteriormente presidente del Consejo Estudiantil,
después en personero. Yo era una persona sumisa, de hecho, una persona tímida como quizás muchos de ustedes pueden serlo, una persona introvertida, pero decidí de manera pragmática, escogí tomar una decisión para cambiar mi vida, de empezar a levantar la mano sin importar el qué dirán, huyéndole a las voces de arrepentimiento para maximizar las oportunidades y para minimizar esa posibilidad de tener que llegar algún día a arrepentirme de algo que dejé hacer cuando era joven, cuando todavía tenía la posibilidad de tener mi salud completa y sobre todo cuando tenía toda la energía para lograr estas metas. Fue en ese ejercicio y gracias a estas experiencias que surgió mi primera oportunidad para irme a Estados Unidos, ya que unos profesores, al ver ese empeño que estaba encontrando en el liderazgo y estas capacidades que estaba desarrollando a través del ejercicio de levantar la mano siempre, me recomendaron para un colegio en el estado de Minnesota, donde le estaban dando una beca anual a un estudiante colombiano de bajos recursos, y fue de esa manera que logré subirme a un avión por primera vez, que logré salir del país por primera vez, y cuando llegué a Minnesota, al estado más frío de Estados Unidos, y me bajo del avión, tuve que enfrentarme de nuevo a una de esas opciones, a una de esas realidades donde tenía que tomar una decisión. Porque llegué y me di cuenta que no entendía nada. Si bien yo había estudiado algo de inglés aquí, cuando llego a Estados Unidos, el ritmo en el que hablaba la gente, una cultura completamente diferente, el estado más frío de ese país, como ya les había contado, un clima inhóspito, pues tuve que tomar una decisión. Una era pensar, simplemente, este año va a ser muy difícil, estoy lejos de mi familia, de mis amigos, de la comida, de la cultura colombiana, nadie me entiende, yo no entiendo a nadie, entonces voy a dejar de levantar la mano y voy a tratar de pasar desapercibido y simplemente manejar un bajo perfil para que nadie se vaya a burlar de lo que estoy diciendo porque no me entienden. Y simplemente voy a dejar de levantar la mano porque además voy a extrañar mucho a mi familia, a mi entorno en Colombia, entonces va a ser un año muy difícil. Y con esa mentalidad hubiera podido abordar mi camino, mi paso por ese año en Estados Unidos. O de otra forma, de otra manera, como ya lo venía yo pensando, apenas encontrar alguna dificultad, alguna adversidad, es un momento. Esta es una oportunidad que tengo de un año, única, para desarrollar nuevas habilidades, para conocer nuevas personas. ¿Qué importa si mi acento no es el mejor ahora? ¿Qué importa si no entiendo a nadie? Seguramente, si sigo levantando la mano, involucrándome en actividades extracurriculares, conociendo nuevas personas, voy a maximizar las oportunidades de conocer mentores y minimizar el riesgo de algún día tenerme que arrepentir de algo que no hice durante este año. Sigo huyendo las voces de arrepentimiento, sigo levantando la mano y eso seguramente me va a dar unos buenos resultados acá. Y fue en ese proceso de aprendizaje, cuando yo seguí levantando la mano, involucrándome en actividades extracurriculares, involucrándome en actividades de liderazgo, que empecé a conocer a algunos amigos, algunas personas que lograban que yo les enseñara algo de español, ellos me enseñaban algo de inglés. Y fue en ese proceso de aprendizaje, los primeros 3 meses en ese país, en Estados Unidos, cuando llega una profesora de religión a una de las clases que yo estaba tomando por la mañana, eran como las 7 de la mañana, y llega una profesora, lo recuerdo como si hubiera sido ayer porque fue una experiencia que me cambió la vida para siempre. Llega una profesora y pregunta quién quería dar, yo casi ni le entendía lo que estaba diciendo, yo apenas estaba aprendiendo inglés, pero sabía que estaba pidiendo un voluntario. Pregunta a la profesora, ¿quién quiere dar un discurso en nombre de los estudiantes de este colegio la próxima semana en la catedral de la ciudad para conmemorar una ocasión muy especial para todos los habitantes de la ciudad donde yo estaba haciendo el intercambio? Yo no sabía lo que estaba diciendo, no le entendía muy bien, pero sabía que estaba pidiendo un voluntario, entonces yo levanté la mano. De nuevo, porque había hecho ese trato conmigo mismo, de seguir levantando la mano ante las oportunidades de voluntariado, de seguir saliéndome de la zona de confort, no importa que estuviera en otro país, y sobre todo siempre con ese propósito de huirle a cualquier voz futura de arrepentimiento. Así que yo levanté la mano. La profesora, al ver que había sido yo el único estudiante en levantar la mano para dar ese discurso, siendo yo el único colombiano, el único que no hablaba inglés perfecto, el único que era extranjero en ese colegio, volvió a hacer la pregunta y de nuevo yo fui el único que dejó la mano levantada en ese salón. La profesora, acto seguido, dice, acaba de pasar por otros 3 salones pidiendo un voluntario para dar este discurso la semana entrante en la catedral en nombre de los estudiantes del colegio, y nadie más levantó la mano sino Valentín Sierra, nuestro estudiante internacional. Pues bien, entonces Valentín, nuestro Foreign Exchange Student, va a dar el discurso la próxima semana en nombre de todos los estudiantes.
Me tocó escribir el discurso en español, luego pasarlo al inglés. Los pocos amigos que había conocido hasta ese momento, preguntarles si me podían corregir la gramática, la pronunciación. Además le dije a la profesora que me grabara el discurso, y era una grabación que escuchaba por la mañana, por la noche, para mejorar mi pronunciación, para hacer las cosas bien, porque eso sí, si uno se compromete a hacer algo, y sobre todo como voluntario, hay que hacerlo bien, porque eso habla de nuestra ética laboral, habla de nuestro profesionalismo, habla de la clase de personas y de profesionales que somos, así que yo me comprometí a hacerlo y lo iba a hacer muy bien. Pues bien, se llega el día del discurso y recuerdo que tenía que caminar desde el colegio hasta la catedral, y yo pensaba que cuando llegara a la catedral iba a haber 30, 40 personas, las personas que siempre van a misa, pero pues yo lo veía como una oportunidad de aprendizaje y yo por eso levanté la mano para dar ese discurso. Y para mi sorpresa, me acerco a la catedral y estaba completamente llena, había entre 800 y 1000 personas. Estaba el alcalde, estaban todos los líderes de la comunidad allí en esa catedral, y además yo iba a ser la única persona que iba a hablar ese día que no era estadounidense, que no era angloparlante y que no hablaba inglés perfecto. Entonces, pues fue un reto mayor, pero pues afortunadamente me había preparado para eso y me temblaban las manos, me sudaban las piernas, pero bueno, finalmente como me había preparado para eso, pues logré pararme frente a todo el mundo y dar este discurso sobre unidad entre los diferentes grupos religiosos, judíos, musulmanes, cristianos, protestantes, ya que era una ocasión muy especial para la comunidad. Iban a remover algunos símbolos de la catedral y allí fue donde di el discurso que nadie más quería dar. Pues bien, con tan buena fortuna que en la audiencia había un benefactor, un filántropo de la comunidad, su nombre era Vern Dalheimer, que en paz descanse, murió hace 5 años, y cuando vio mi discurso dijo, bueno, ¿quién es este muchacho que nunca lo habíamos visto aquí en la catedral? Se nota que es extranjero, que tiene un acento, pero que tuvo la valentía de pararse frente a todas estas personas a dar un discurso en un idioma que no era el suyo. ¿Quién es él? Y cuando empieza a averiguar, le cuentan que es un estudiante internacional, que solamente va a estar 1 año allí en la comunidad, que se devuelve para su país. Y él dijo, pero alguien como él hay que apoyarlo, porque si se quiere quedar aquí en la comunidad, si quiere seguir aquí estudiando, pues claramente tuvo la valentía de dar este discurso, lo hizo bien, tuvo el compromiso para hacerlo, pues yo quiero apoyar a este muchacho. Llega a su casa y llama a una universidad llamada St. John's, una universidad donde el año valía $34,000 la matrícula, y yo no tenía ni 100,000 pesos para pagarme la universidad pública aquí en Colombia. Llega a su casa, llama a la Universidad de St. John's y les dice, yo quiero patrocinar a un estudiante que acabo de ver dar un discurso en la catedral de la ciudad. Quiero patrocinarlo para que pueda estudiar lo que quiera aquí en Estados Unidos, si esa es su opción número 1. Y fue gracias a esa llamada que pude quedarme estudiando en Estados Unidos en la Universidad de St. John's, Ciencia Política y Economía, pero nada de eso se hubiera dado. Esta beca completa que me gané no hubiera sido posible si no hubiera levantado la mano para dar un discurso que nadie más quería dar, por pena, por vergüenza, por miedo al que dirán, o simplemente por pereza. Porque ¿para qué voy a dar un discurso si no me van a subir la nota en alguna de las clases, de religión, de español, de inglés, qué sé yo? ¿Me van a dar una nota adicional? No, entonces ¿para qué voy a dar ese discurso? ¿Para qué voy a dar un discurso si el tema no me interesa casi? De pronto me interesaría otro tema, pero ese tema religioso, ¿para qué? ¿Para qué voy a dar ese discurso? Si no me dan una nota adicional, no me interesa el tema, entonces ¿para qué voy a levantar la mano? ¿Para qué voy a exponerme a hacer el ridículo? ¿Qué tal que me equivoque hacia el frente a todas estas personas? ¿Qué tal que a alguno de mis compañeros le parezca gracioso cómo pronuncio este discurso y que se burlen de mí? ¿Para qué voy a dar papaya? Mejor no doy ese discurso. Un discurso que me cambió la vida y que nadie más quería dar. Entonces, el primer mensaje que les quería dar el día de hoy es que el levantar la mano puede cambiarnos la vida. El levantar la mano, siendo un acto muy simple, tiene que ser un acto a conciencia, de hacerlo siempre, de ser voluntarios, de querer servirle a nuestra comunidad, de querer no salir de la zona de confort para hacer algo que nadie más quiere hacer. Sobre todo, sin esperar algo a cambio, instantáneo, inmediato. ¿Cuál es el beneficio inmediato? Y si no lo veo, entonces no levanto la mano. Creyendo en el proceso. El levantar la mano nos puede cambiar la vida, nos puede sobre todo poner en el camino de mentores. El levantar la mano, siendo un acto tan sencillo, lo que hace es, nos pone en el radar de personas que sí tienen acceso a las oportunidades, que sí tienen acceso a las herramientas, que pueden conectarnos con nuevas plataformas de aprendizaje, que pueden apoyarnos en el camino del liderazgo de la vida. Pero tenemos nosotros que dar el primer paso, y es salir de la zona de confort
levantar la mano siempre ante cualquier oportunidad de voluntariado, de aprendizaje, y sin esperar nada a cambio inmediatamente, creyendo en el proceso. Ese era el primer mensaje que les quería dejar el día de hoy. Segundo mensaje, de los 3 que les quiero dejar, claro, el levantar la mano nos puede cambiar la vida, tenemos que salir de esa zona de confort, pero tenemos que hacerlo también con un propósito social. Con la intención de tener un impacto positivo en nuestra comunidad, en la vida de otros. Y muchos aquí de las 170 personas que están conectadas pueden en este momento voltear los ojos y pensar, otro conferencista que nos viene a decir que tenemos que cambiar el mundo siendo solidarios, que tenemos que hacerlo como un acto de caridad, si nos golpean una mejilla, poner la otra, típico discurso de conferencista barato. Y yo les voy a decir, pues no. Voy a hablar en los términos más egoístas posibles de por qué levantar la mano con un propósito social a las personas que más beneficia es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la intención de participar en proyectos de voluntariado, de buscar ser líderes de algún proyecto, de salir de esa zona de confort, de levantar la mano para hacer cosas que nadie más quiere hacer, sabiendo que en el camino podemos conseguir mentores y desarrollar nuevas habilidades, cuando hacemos este acto de levantar la mano con un propósito social, empezamos a interactuar con nuevas personas. Empezamos a tener que comunicarnos con nuevas personas para promover una idea, para promover un concepto, para entender las necesidades de la comunidad. Nos ayuda a perder ese miedo a hablar en público, a comunicarnos con extraños, a tratar de mover un proyecto hacia adelante. Y eso nos ayuda a nosotros a desarrollar las llamadas habilidades blandas para la vida. ¿Y cuáles son las habilidades blandas más importantes? La comunicación asertiva. Yo, Valentín Sierra, considero que el 30% del éxito de la realización personal y profesional en la vida depende de los contenidos. Solamente el 30%. Los contenidos, lo técnico, y el 70% de cómo nos comunicamos, de cómo vamos a transmitir esas ideas, de cómo logramos tener una influencia positiva en las personas con las que nos comunicamos y cómo logramos transmitir ese conocimiento en ideas para las personas que sean palpables y que sean tangibles y que además nos permitan a nosotros ser convincentes. Entonces, en ese camino de levantar la mano con un propósito social, de interactuar con nuevas personas, empezamos a desarrollar esas habilidades para la comunicación asertiva. Empezamos también a aprender a cómo trabajar en equipo, otra habilidad blanda. Si nos quedamos con ese consejo que muchas veces nos dan en nuestras casas, que es un concepto y un consejo bien intencionado, pero que yo considero no es el más acertado. Cuando nos dicen, mijo o mija, la clave del éxito para lograr todos sus sueños es simplemente ser buen estudiante, punto. Enciérrese en la biblioteca, enciérrese en su cuarto y estudie, saque buenas notas y punto, esa es la clave. Con eso usted va a lograr todos sus sueños. Eso es falso, porque esas habilidades blandas son fundamentales para nuestro futuro profesional, para nuestro éxito académico, laboral, en cualquier campo, en cualquier sector en el que nos encontremos. Y esas habilidades blandas no se desarrollan si no salimos de la biblioteca, si no salimos del laboratorio, nos involucramos en actividades extracurriculares de liderazgo y empezamos a liderar proyectos nosotros mismos. No estoy queriendo decir que ser buen estudiante no es importante. De hecho, yo fui el mejor bachiller del Colegio de Cristo en Estados Unidos, a pesar de no haber hablado inglés al principio, me logré graduar en el top 10% de ese colegio. Pero esa no fue la clave por la que más adelante pasé a Harvard. Esa no fue la clave para poder lograr mis logros profesionales en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, donde logré ganarme una visa de trabajo. El haber sido buen estudiante no fue la clave. Fue el relacionamiento, fueron las habilidades blandas que desarrollé en el camino del liderazgo. Y es lo que les quiero decir el día de hoy, en ese segundo mensaje. El levantar la mano es importante, nos puede cambiar la vida, nos pone frente a mentores, frente a nuevas oportunidades, frente a nuevos ojos. Pero haciéndolo con un propósito social es lo que nos ayuda a desarrollar esas habilidades blandas importantísimas para nuestro futuro laboral y académico y profesional, e incluyen la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y sobre todo la empatía, el ser capaces de mantenernos constantemente curiosos por otras personas para entender nuestro entorno, para entender nuestro mercado, para ser capaz de hacer las preguntas adecuadas, para no perder el interés en otras personas. El profesor de liderazgo
Ronald Heifetz, con quien tuve la oportunidad de estudiar en Harvard y quien asesoraba a múltiples presidentes, gerentes, líderes a nivel mundial, decía que el reto más grande para nosotros los seres humanos, y que se los quiero compartir a ustedes, que aún están jóvenes, para que lo tengan en el radar, el reto más grande para los seres humanos es tener la capacidad de conservar la curiosidad de un niño siempre. Porque a medida que vamos avanzando en nuestras vidas, que nos vamos volviendo más ocupados, que vamos llenándonos de compromisos, empezamos a perder la curiosidad por otros, la curiosidad genuina de hacer preguntas, la curiosidad de saber y entender por qué están pasando otras personas para ponernos en sus zapatos, y eso nos ayuda a nosotros mismos porque teniendo esa empatía podemos tener mejores ideas de cómo impactar nuestra sociedad, mejores ideas de cómo diseñar nuestros negocios, mejores ideas de cómo ser buenos líderes. Esa empatía, además de la comunicación asertiva, del trabajo en equipo, es lo que nos da un buen paquete de habilidades blandas necesarias, fundamentales para el éxito en cualquier cosa que nos propongamos. Y para mi propósito en particular, que era llegar a la Universidad de Harvard, fue lo más importante. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la clave para pasar a Harvard? La mejor universidad del mundo. ¿Cómo es que de allí se han graduado 40 premios Nobel, más de 7 presidentes de Estados Unidos, múltiples presidentes a nivel mundial, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Barack Obama, Michael Bloomberg? ¿Cómo se han graduado de esta universidad y cómo han ingresado allí? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se logra? Pues bien, yo les digo, es simple. Harvard tiene los mismos requisitos que tienen la mayoría de universidades estadounidenses. ¿Y cuáles son esos requisitos? 3 cartas de recomendación. 3 cartas de recomendación de personas que lo conozcan a uno en el ámbito laboral, en el ámbito académico y o en lo personal. 3 personas que puedan hablar del impacto positivo que uno puede tener en el mundo. 3 personas que puedan hablar de las habilidades que uno tiene como estudiante, como investigador, como consultor, como médico, como profesional. ¿Y quién nos va a escribir esas 3 cartas de recomendación si nunca levantamos la mano para un semillero de investigación, si nunca levantamos la mano para organizar una semana cultural con un profesor, si nunca levantamos la mano para alguna actividad de liderazgo fuera del colegio y fuera de lo que estrictamente requiere el colegio o la universidad? Entonces, por ejemplo, una de mis cartas de recomendación fue la de un exministro colombiano que conocí en una conferencia en Washington, porque eso sí, tomé la decisión cuando llegué a Washington de buscar oportunidades para seguir aprendiendo, para seguir conociendo personas, y así me di cuenta que lo que tenía que hacer, costara lo que costara en cuanto a tiempo, en cuanto a sacrificios, era ir a conferencias. Y me busqué todas las conferencias gratuitas que había en la ciudad, conferencias en los centros de pensamiento, conferencias en las universidades, y cada vez que había un tema de América Latina relacionado a Colombia, allá sí que me comprometía siempre a ir, e iba a las conferencias y hacía el esfuerzo de presentarme a nuevas personas, de buscar nuevos amigos, nuevos mentores, y fue en una de esas conferencias que vi que el moderador era un colombiano que había tenido una trayectoria destacada en nuestro país. Me le acerqué y le dije: muchísimo gusto, mi nombre es Valentín Sierra, acabo de salir de la universidad, acabo de llegar a Washington, me gustaría tomarme un café con usted para saber cuál ha sido su experiencia en el sector público en Colombia y sobre todo si podemos encontrar un proyecto en el cual trabajar juntos. Corto, conciso, 20 segundos, pero él ya sabía yo qué buscaba y cuál era mi intención de ir a esta conferencia. Él se sorprendió. Yo de hecho pensaba que iba a pasar derecho, que me iba a ignorar, y está bien, porque la ley del descarte lo que nos dice es que de cada 10 cosas que nosotros queremos, 9 no se van a dar, pero al menos una se puede dar, pero tenemos que buscarlas y tenemos que buscar sobre todo ese volumen. Por eso siempre levantar la mano, por eso siempre maximizar estas oportunidades de conocer nuevas personas, nuevos mentores y nuevas oportunidades de aprendizaje. Para mi sorpresa, pues cuando me le presenté de esta manera, con seguridad, me dijo: tenga mi tarjeta, nos vemos mañana a las 8 de la mañana en mi oficina. Yo dije: muy bien, yo estaba esperando el no, pero se dio, qué bien, logré el café. Mi papá siempre me decía: el no está asegurado, el sí, quién sabe. Otra manera de decir: no hay peor diligencia que la que no se hace, pero eso toma estar cómodos, saliendo de la zona de confort, eso toma siempre querer levantar la mano, aunque sea para presentarnos a una nueva persona. Llegué al otro día a la oficina de esta persona, de este exministro, y me atendió muy bien y me dijo: hombre, Valentín, usted me cayó muy bien, la manera en la que usted se presentó, con esa claridad,
con esa confianza en sí mismo. Y sabe, tenía un proyecto en el que quizás podíamos trabajar juntos, pero me di cuenta que no. Yo le dije, bueno, ministro, pero ¿qué proyecto y por qué no podemos trabajar en él? Me dijo, porque me di cuenta que necesito a alguien que sea 100% gringo, que hable muy bien inglés, que sea nativo. Y pues yo sé que usted estudió aquí su universidad, su pregrado, pero pues usted no habla inglés perfecto, no habla inglés como un nativo. De nuevo, la mentalidad. Yo hubiera podido decirle ahí, bueno, muchísimas gracias, ministro, pues igual, qué gusto conocerlo, gracias por el café. Luego nos veremos, si llega a tener un proyecto en español me avisa, e irme de la oficina aburrido. O la otra opción era pensar de manera creativa, propositiva, optimista, levantando la mano. Ministro, pero un momento, ¿por qué no llama a mi profesor de la Universidad de St. John's, a mi primer mentor con quien creé el Centro de Política Pública de la universidad, con quien hice investigación durante 4 años? ¿Por qué no lo llama a él, que es americano, que es estadounidense, y le pregunta qué tal es la calidad de mi trabajo como investigador, y usted así puede tomar una decisión más informada? Y me dijo, hombre, Valentín, no lo había pensado, pero entonces deme el teléfono, yo lo llamo, el profesor se llama Matt Lindstrom, de la Universidad de St. John's, yo lo llamo y mañana le hago saber qué decido. Salí yo de la oficina del exministro y lo primero que hice fue llamar al profesor Matt Lindstrom. Profesor, lo va a llamar un exministro colombiano para darme una oportunidad de trabajo en un proyecto de investigación. Por favor, para que esté pendiente del teléfono y le dé una buena referencia. Claro, como yo había sido voluntario trabajando con este profesor 4 años, trasnochándome, haciendo trabajos de investigación con él, respondiendo correos, montando el Centro de Política Pública como voluntario sin esperar nada a cambio, solamente creyendo en el proceso, en el levantar la mano sin un beneficio inmediato. Además, teniendo un buen impacto social porque el Centro de Política Pública era para los estudiantes, para la comunidad. Él me dijo, Valentín, tranquilo, voy a contestar el teléfono y le voy a dar la mejor referencia a este profesor, a este exministro. Es más, le voy a decir que usted fue el mejor estudiante que yo tuve en 20 años y eso lo va a ayudar a tener esta oportunidad de investigación con él. Es decir, un mentor ya me estaba ayudando a conseguir otro mentor y me estaba ayudando a hacer ese puente que era tan difícil lograr hacer por una referencia, por una buena recomendación. Algo que no se hubiera logrado si no hubiera salido de la biblioteca, si no hubiera salido del laboratorio, si no hubiera levantado la mano para oportunidades extracurriculares y de trabajo con nuevas personas, nuevos aliados. Al otro día me llama el exministro y me dijo, Valentín, tuve una gran conversación con el profesor Matt Lindstrom, el trabajo es suyo, arrancamos mañana. Y fue de esa manera que trabajé 2 años con él en un proyecto de investigación, 2 años al cabo de los cuales él se regresa a Colombia porque no lo nombra ministro de Hacienda, pero que con un gran contacto por haber trabajado con él 2 años, y el profesor Matt Lindstrom y este exministro fueron 2 de las personas que me escribieron las cartas de recomendación para llegar a Harvard. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que levantar la mano con un propósito social nos ayuda a desarrollar esas habilidades blandas tan fundamentales para nuestro éxito laboral y profesional en la vida, mientras que también construimos la bitácora de experiencias y la bitácora de personas que nos puede ayudar a lograr ese propósito de aplicar las mejores universidades del mundo en un futuro, porque para Harvard y para otras universidades necesitamos 3 cartas de recomendación de 3 personas que nos conozcan bien en nuestro trabajo, que nos conozcan como profesionales, que nos conozcan por nuestro potencial. Y además necesitamos 2 ensayos, uno de los cuales es sobre qué queremos lograr en el mundo, a dónde queremos llegar, qué impacto queremos tener en nuestro país, en nuestra sociedad, y qué hemos hecho hasta el momento para tener ese impacto deseado. De nuevo, si no salimos del laboratorio, de la biblioteca, de la casa, ¿cómo vamos a lograr escribir un ensayo de esos? Hay que involucrarse en actividades de voluntariado, hay que involucrarse en actividades que sean afines con lo que queremos lograr en la vida para poder escribir también esos ensayos. Y el otro ensayo era sobre los retos que uno haya tenido en su vida profesional, académica, y cómo abordó esos retos, cómo hizo para superarlos. Y de nuevo, si uno no levanta la mano y no sale de la zona de confort, ¿de qué retos voy a hablar? Entonces, 3 cartas de recomendación, 2 ensayos y finalmente un examen de admisión. Y ahí sí, enciérrese en la biblioteca, enciérrese en su casa, como me tocó hacerlo durante 1 año, para tomar ese examen, para sacar el mejor puntaje. Un examen muy complejo, un examen que para el pregrado se llama el SAT o el ACT, me imagino que ustedes lo han escuchado, y para posgrados, para maestrías y doctorados, se llama el GRE, Graduate Record Examination, o el GMAT para MBS, el GMAT o el GRE.
Entonces, estudiar para los exámenes sí fue complicado, y de eso aquí les quiero confesar algo. Esta conferencia no se trata de ser perfecto, de que las cosas siempre me salen bien. Aquí les estoy describiendo lo que a mí me salió bien, pero después de mucho intentarlo, porque de hecho, la primera vez que yo apliqué a Harvard, no pasé. Por eso les hablo de la ley del descarte. Hay que levantar la mano y hay que siempre estar dispuesto a conocer nuevas personas y hay que siempre aprovechar las oportunidades de voluntariado y de aprendizaje. Pero la ley del descarte existe. 9 de cada 10 veces es posible que las cosas no nos salgan bien. Pero estamos trabajando para maximizar las oportunidades en esas únicas oportunidades dentro de estos grupos de 10 que de verdad maximizan las posibilidades de llegar más cerca a nuestras metas. Y la primera vez que apliqué a Harvard no pasé. Y de nuevo, tenía dos opciones en cuanto a la mentalidad de cómo asumir esta derrota, de cómo asumir esta experiencia que me daba la vida de ser rechazado otra vez. Y yo pensaba, yo pensaba, tengo dos opciones. La primera es simplemente darme por vencido. Apliqué a la universidad de mis sueños, logré recopilar las 3 mejores cartas que podía recopilar con las personas que conocía, escribí los mejores ensayos que pude escribir, me sacrifiqué estudiando para esos exámenes. Entonces, pues Harvard no me aceptó, me voy por la segunda mejor opción, y simplemente pues es lo que el destino me dio y ya, me rindo, hasta aquí llegué. O podía, como efectivamente lo hice, analizar qué fue lo que falló en esa aplicación. Sobre todo motivado de nuevo, y no me cansaré de repetirlo, por las voces de arrepentimiento. Yo sabía que si no aplicaba una segunda vez a Harvard, iba dentro de 10, 15, 20 años mirar atrás y me iba a arrepentir de no haberlo hecho, porque iba a seguir pensando por el resto de mi vida en, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aplicado una segunda vez? ¿Qué tal que esa segunda vez lo hubiera logrado? Y por eso yo tenía que analizar cuál fue el eslabón más débil de mi aplicación y recomponer el camino y aplicar una segunda vez. Y fue allí cuando me di cuenta que el examen precisamente había sido el eslabón más débil. No había sacado el puntaje tan alto que quería una universidad como Harvard. Y fue allí, después de haber estado ya 9 años en Estados Unidos, en Washington, con una visa de trabajo, que decido devolverme de Estados Unidos para la casa de mis papás en Manizales para estudiar por un examen. Y todo el mundo me decía que estaba loco. Todo el mundo me decía, ¿a usted cómo se le ocurre renunciar a una visa de trabajo en la capital de la política del mundo, en la capital de las multilaterales, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Cómo se le ocurre dejar semejantes oportunidades en Estados Unidos para devolverse para la casa de sus papás en Manizales para estudiar por un examen, para aplicar a una universidad que ya lo rechazó, y un examen para el que usted estudió tanto, seguramente lo van a rechazar otra vez en Harvard y usted se va a quedar sin nada en Colombia? Pero yo sabía que dando el mejor esfuerzo, que dando el 110% para estudiar para ese examen y aplicando una segunda vez a Harvard, así no me aceptaran, yo iba a quedar tranquilo, porque le huí a las voces de arrepentimiento, porque di mi mejor esfuerzo y porque sabía que de esa manera, si ya Harvard me rechazaba una segunda vez, podía quedar tranquilo, que di lo mejor de mí y que levanté la mano para lograr ese sueño, así no se hubiera dado. Entonces, aquí es muy importante en este segundo mensaje entender que levantar la mano con un propósito social no solamente nos ayuda a nosotros mismos, y por eso les decía que se los iba a decir en los términos más egoístas, para que no lo vean como un acto de caridad. Nos ayuda a nosotros mismos a desarrollar habilidades blandas que nos aseguran éxito o al menos nos aseguran realización personal en cualquier campo, en cualquier área, sector donde nosotros queramos enfocar nuestras vidas profesionales, académicas en el futuro. Y además nos ayuda a construir esta bitácora de experiencias para poder escribir buenos ensayos y para poder obtener los mentores, las personas que nos escriban las cartas de recomendación cuando más adelante aspiremos a las grandes instituciones del mundo. Pero deben iniciar ahora en el colegio. Si yo me hubiera dicho a mí mismo, tengo tiempo para iniciar a levantar la mano en la universidad, no lo hubiera logrado. Fue un ejercicio que empezó desde el colegio y logré esa gran meta académica por la ley del descarte. De nuevo, después de mucho lograrlo, muchas cosas no se dieron, pero lo que me salió bien es porque empecé a levantar la mano temprano, a la edad de ustedes, porque lo hice con un propósito social para desarrollar habilidades blandas, para conseguir mentores y también para construir esas experiencias que más adelante me permitió aspirar a la Universidad de Harvard y a otras universidades como Johns Hopkins. Y el tercer mensaje que les quería dar el día de hoy, y ya con esto abrir la conversación y que podamos tener un diálogo muy constructivo. El tercer mensaje que les quería dar el día de hoy es que hay ciertos aspectos de nuestra cultura
y de nuestros comportamientos que son muy colombianos y que debemos considerar cambiar. ¿Por qué? Todos los días en nuestro país mueren líderes sociales, y es cierto, y es un gran problema para nuestra sociedad y tenemos que abordarlo como país. Pero el problema es cuando vemos esa realidad de las muertes, por ejemplo, de líderes sociales, como algo externo a nosotros, como si nosotros no tuviéramos nada que ver, nosotros no tenemos nada que hacer con respecto a esa realidad social y simplemente la ignoramos. Y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos somos cómplices en nuestros colegios, en nuestras universidades, de la muerte de nuevos liderazgos. Todos los días, por el lenguaje, por nuestras actitudes o las actitudes de otros, de las cuales nosotros somos cómplices, mueren nuevos liderazgos en nuestro país, lo cual es igual de grave, porque entonces, ¿para dónde vamos como país sin nuevos y buenos liderazgos? Y nosotros mismos nos encargamos de neutralizarlos muchas veces. ¿Por qué? Y aquí quiero que activemos los micrófonos para que me ayuden con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando en nuestros colegios, universidades, una persona con esa actitud propositiva, esa actitud de querer salir adelante, empieza a levantar la mano y es la persona que siempre hace las preguntas que los otros no quieren hacer, es la persona que siempre hace la pregunta para el examen difícil del otro día, para el que todo el mundo se queda callado porque no quiere que lo tilden de bruto, de inepto, de sapo? Entonces esa persona que siempre hace las preguntas porque quiere mejorar su habilidad cognitiva, mental, porque siempre es curioso, quiere aprender. Además, es uno de los estudiantes que entiende el valor del relacionamiento de los mentores y por eso se la lleva bien con los profesores, ayuda en diferentes labores de investigación, ayuda incluso a organizar otras cosas logísticas, de pronto una semana cultural, una gran conferencia en el colegio, por eso se la lleva bien con los profesores, y que además, entendiendo el valor de levantar la mano para desarrollar las habilidades blandas, pues se involucra en cualquier cantidad de actividades extracurriculares, es una persona que disfruta el involucrarse en lo que sea que el colegio ofrezca o la universidad para el aprendizaje y las habilidades blandas. Los otros compañeros, viendo a estas personas tan activas, tan propositivas, los empiezan a señalar y con términos peyorativos, negativos, excluyentes, los empiezan a tildar ¿de qué? En nuestro país, Colombia. Y aquí me gustaría que abriéramos los micrófonos y participáramos. ¿De qué tildamos a estas personas? Sapos. Lambones. Lambones. Mi favorita, regalados. Por Dios. Si hablamos de regalados, yo creo que yo fui el estudiante más regalado para cualquier actividad de investigación, de actividades extracurriculares, de liderazgo, y vean lo que pude lograr a través de esa actividad de levantar la mano. Sapos, lambones, regalados, ¿qué más? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En una de las conferencias, yo he dado esta conferencia en 13 departamentos, llegamos hasta 12 términos que nos inventamos en Colombia para referirnos exactamente a lo mismo. Y les cuento algo, términos que no existen en inglés y en otros ámbitos culturales, que nos inventamos en Colombia, que aún usamos aquí, que aún estoy tratando de determinar si es que es un vestigio colonial, la consecuencia de la conquista, algo que hacían en España y que nosotros heredamos o que aquí transformamos, pero términos que nos inventamos aquí y que en 13 años que viví en Estados Unidos, un año en China también donde tuve la posibilidad de hacer un intercambio, nunca escuché a nadie utilizar contra otra persona o algún término remotamente similar. Entonces, mientras en otros países, porque lo que yo sí veía allá era que se apoyaban los unos a los otros y que cuando alguien decidía tomar un paso para salirse de la zona de confort, para hacer algo que nadie más quería hacer, los otros le decían, good job, great job, buen trabajo. Y a veces hasta personas que uno no conocía. Entonces, el que hacía la pregunta incómoda en clase, los otros se le acercaban después de clase o después de haber hecho la pregunta y le decían, good job, great job. Y así fuera personas que uno no conocía y uno preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué buen trabajo?
Hombre, porque yo quería hacer la misma pregunta, tenía esa inquietud, pero no me dejaba la timidez, no encontraba las palabras, me dio miedo. Y tú sí hiciste la pregunta. Y gracias, nos resolviste la duda a todos. Qué bien, gracias. Good job, great job, buen trabajo. ¿Por qué? No, porque cantaste el himno nacional delante de todas estas personas y pues qué valentía, hombre, saliste de la zona de confort y hiciste algo que nadie más quería hacer. Qué bien, felicitaciones. Good job, great job. ¿Por qué? Porque he visto que te la llevas bien con ese profesor. Yo admiro mucho a ese profesor, pero pues no he sabido qué pregunta hacerle, no sé cómo relacionarme bien con ese profesor, pero tú sí, seguramente vas a ser un buen mentor para tu vida, seguramente te va a escribir una buena carta de recomendación para la universidad, para alguna maestría. Qué bien, bien por ti. Se apoyan, forman esas redes de apoyo, mientras aquí con ese lenguaje excluyente, negativo, para neutralizar a algunas personas que están tratando de hacer las cosas bien, nos quedamos todos en un balde de cangrejos. Un balde de cangrejos y cuando algún cangrejo trata de salir de allí, los otros lo atajan, con el lenguaje, con la actitud. Un balde de cangrejos caracterizado por el conformismo, porque todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ser sumisos, todos tenemos que ser conformistas y nadie puede tratar de destacarse porque si no, lo neutralizamos. Venga para acá cangrejo sapo, venga para acá cangrejo lambón, venga para acá cangrejo lagarto, que es otro de los términos que aquí nos encargamos de inventarnos y de utilizar constantemente. Entonces la invitación con este tercer mensaje es que en el peor de los casos, cada vez que tengamos la necesidad de utilizar alguno de estos términos, nos preguntemos a nosotros mismos, demos un paso atrás y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué está haciendo esa persona que me causa rabia, ira, rencor, resentimiento, envidia? ¿Qué es lo que está haciendo esa persona? Nos vamos a dar cuenta que en muchos de los casos esa persona es simplemente alguien que está levantando la mano para ser líder, levantando la mano para desarrollar sus habilidades blandas, levantando la mano para lograr algo superior, algún propósito superior, alguna meta. En el peor de los casos, no utilizamos ese lenguaje y no animemos a que alguien más lo use, simplemente reflexionemos y veamos que no es positivo para nadie quedarnos en ese balde de cangrejos con esas actitudes, mientras que en otros países y en otras culturas están apoyándose, creando redes de apoyo. Cuando ustedes tengan 50, 60, 70 años. Pero lo que sí les va a causar voces de arrepentimiento es no haber aprovechado su juventud para alcanzar su máximo potencial, para minimizar el riesgo de dejar perder una oportunidad, de dejar pasar alguna plataforma de aprendizaje por haber estado pensando en otras personas. Así que si ustedes no le están haciendo daño a nadie con sus acciones, con sus actitudes, como les digo, eso en nuestro entorno y cultura colombiana naturalmente va a generar que algunas personas a uno lo tilden con diferentes términos. No se aferren de eso, no dejen que eso los opaque, porque eso seguramente, si ustedes se dejan opacar, más adelante les va a causar voces de arrepentimiento y les va a causar que ustedes se tengan que arrepentir de algo que no hicieron en el colegio. Así que disfruten ese camino de levantar la mano, de dejar de pensar en otros, encuentren en sus familias ese regocijo, porque finalmente si ustedes hacen las cosas bien, le están dando un orgullo a sus padres, a sus familias. Y sepan que en el camino van a desarrollar habilidades blandas importantísimas para la vida, se van a aprender a comunicar de manera asertiva, van a aprender a trabajar en equipo, van a ser más empáticos, y eso les va a dar un diferencial en el camino laboral en un futuro. Pero siempre me gusta ser agrio con algunas cositas, ácido, para que podamos ver la importancia de estos mensajes, no quedarme en lo etéreo. Aquellas personas que en el colegio nunca levantan la mano, siempre tienen miedo del que dirán, y cuando otras personas tratan de hacer algo bien, los opacan con el lenguaje, se quedan en el balde de cangrejos. Llegan a la universidad, como formaron ese hábito, en la universidad tampoco levantan la mano, tampoco quieren involucrarse en actividades extracurriculares, entonces llegan a la universidad y tampoco han desarrollado habilidades blandas y mucho menos ahí van a empezar a levantar la mano, entonces nunca desarrollaron habilidades blandas. Se gradúan de la universidad o del SENA, donde sea, les dan un cartón, un diploma, y empiezan a repartir ese cartón, ese diploma, esperando buscar o encontrar una oportunidad laboral. Y se sorprenden cuando nadie los llama de vuelta. Se sorprenden cuando ningún empleador, ninguna empresa, ninguna entidad gubernamental se interesa en ellos para trabajar allí. Y se frustran, porque ¿cómo es que yo pasé todos estos años estudiando en el colegio, estudiando en la universidad,
me gradué, tengo mi diploma y nadie me llama, nadie me da trabajo. Y se empiezan a quejar del país y se empiezan a quejar de las oportunidades y cómo es que no me ha llegado nada y cómo es que nadie me llama. Esas son las personas que no debemos aspirar a ser, porque finalmente lo que determina que sí nos llamen para esas oportunidades laborales, que sí estemos conectados con las oportunidades, es que hayamos hecho ese esfuerzo de levantar la mano para hacer otras cosas diferentes a lo que hacen el resto, para aprendernos a comunicar, para servir a la comunidad a través de una actividad extracurricular, de voluntariado. Y muy seguramente cuando estamos así de conectados con las personas, con los mentores, con actividades extracurriculares, desarrollando habilidades blandas, seguramente vamos a graduarnos de ese colegio, de esa universidad, de esas instituciones, nos van a dar nuestro diploma y las primeras llamadas que hagamos nos van a contestar el teléfono y nos van a emplear. Por eso la importancia de desarrollar esas habilidades y de tener esas herramientas y de saber que todo empieza por saber que no podemos tenerle miedo al fracaso porque finalmente tenemos que operar con una mentalidad de aprovechar la ley del descarte. Si bien 9 veces nos va a ser muy difícil, esa oportunidad que sí se nos dé va a ser muy productiva para nuestras vidas. Pero tenemos que empezar por siempre levantar la mano, sin miedo al que dirán, sin miedo al fracaso y sabiendo que en el camino estamos ganando habilidades y herramientas valiosísimas para nuestras vidas. Gracias, Valentín. María Paula Mejía, una de nuestras estudiantes, y cierra una pregunta a doña Elizabeth. Adelante, María Paula, por favor. ¿Está allí María Paula? Entonces vamos con doña Elizabeth, por favor. Bueno, primeramente agradecerte enormemente, Valentín, por esa historia de vida tan inspiradora y porque definitivamente creo que es un privilegio para nuestros estudiantes escuchar todo lo que tú nos traes con ese amor, con esa pasión. Gracias de corazón, a nombre de la comunidad educativa, a nombre de los estudiantes, de los padres de familia que tenemos el privilegio de escucharte. Yo quería preguntarte, porque ahorita pensaba en todo lo que nos contabas, ¿piensas que hay veces de pronto las adversidades o las situaciones que no son tan ideales en los jóvenes o en la niñez puede ser entonces un factor, como fue en el caso tuyo, de motor, de aliento, de inspiración para colocarte esa meta y para decir no voy a fallar y para decir en nombre de mi mamá y para decirte voy a poder? ¿Piensas que de pronto influye un poco aún esas situaciones que no son las ideales y que de pronto hay veces cuando nuestros jóvenes tienen todo, cuando tienen el estudio, cuando tú hablabas algo también que me llamó mucho la atención y es que ellos tienen un privilegio de estudiar en un colegio que tiene principios, que además los forman en la parte del bilingüismo, que además los desarrollan en liderazgo. Hay veces no lo logran, puede que no lo logren dimensionar, no lo logren valorar porque lo tienen, porque llegaron allí y porque sus papás hicieron el esfuerzo y de pronto esa era la pregunta, o sea, ¿piensas que puede eso influir en los jóvenes hoy día, sobre todo cuando lo tienen entre comillas todo? Hola Elizabeth, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus reflexiones. Yo creo que definitivamente tenemos que buscar motores de motivación como jóvenes y no podemos dejarnos impregnar de el pesimismo que lo podríamos encontrar en nuestros hogares, lo podemos encontrar en los colegios, en nuestro entorno social, pero lo que nos puede motivar a diario a alcanzar esos logros, esas metas y cambiar la mentalidad, siempre el chip a lo positivo, a la mentalidad resiliente, propositiva, creativa, es precisamente quienes no queremos ser en un futuro. Y yo creo que es del montón quejarse, es del montón tener mentalidad de víctima, es lo común decir el mundo está contra mí, cuando en realidad, yo te puedo decir, somos unos afortunados los que hemos tenido adversidades en la vida. En mi caso, soy un afortunado de haber tenido
cualquier adversidad, porque es que eso, en términos prácticos, para pasar de lo etéreo a lo práctico, en términos prácticos me ayudó a construir esas historias de vida que más adelante sobre las que yo pude reflexionar para poder llegar a un sitio como Harvard. Es decir, sin adversidades, pues entonces, ¿cómo lo hubiera hecho? Y claro, hay muchas personas que no han tenido pues tantas adversidades que también logran entrar allí, pero porque supieron que si tenía que hacer algo diferente para precisamente entender mi entorno, contribuir algo más a mi sociedad, entonces se involucraban en actividades de liderazgo, extracurriculares, se metían a IESEC, se metían a clubes de ciencia, se metían a diferentes cosas que más adelante les permitió construir una buena hoja de vida para aplicar a esas instituciones. Entonces yo creo que lo que debemos hacer como jóvenes y los jóvenes del Colegio Filadelfia Internacional, primero que todo lo que deben hacer es preguntarse, bueno, ¿qué quiero ser yo en la vida? ¿A dónde quiero llegar? Y ver que para llegar allí la mentalidad adecuada no va a ser la mentalidad de pesimismo y la mentalidad del balde de cangrejos, donde no puedan neutralizar a otros que quieren lograr sus metas, y darse cuenta que en el camino lo más importante es construir amistades, hacer contactos, meterme en actividades extracurriculares para aprender a hablar en público, para salir de la zona de confort, para aprender a trabajar en equipo, y de esa manera siempre nos convertimos en personas eterna y constantemente resilientes y positivas. Pero es difícil llegar allí, lo sé. Muchas gracias. A ti, Elizabeth, muchas gracias. Gracias, Valentín. Quisiéramos estar mucho más rato con usted y aprovechar todo esto que nos comparte, pero queremos saber si nos permite una última pregunta a algún estudiante, Valentín. Claro que sí, y de nuevo les dejé mi información de contacto en el chat porque yo no llegué a lograr estas metas académicas solo, siempre fue con la solidaridad y el acompañamiento de personas que me donaron su tiempo, fueron mentores para mí, así que si alguien quiere obtener los materiales de estudio que yo usé para llegar a Harvard, si alguien quiere obtener, yo tengo un PDF con becas, con oportunidades de liderazgo que he compilado a través de los últimos años. Si alguien quiere acceso a ese PDF para irse proyectando, para irse preparando, también me lo pueden pedir. O si quieren saber, bueno, cómo puedo estudiar para el GRE, para el Graduate Record Examination, para aplicar algún día una maestría en Estados Unidos, un doctorado, pues yo comparto todas estas herramientas por WhatsApp, 310-488-8805, 310-488-8805, por email, valentin.sierra.co@gmail.com, valentin.sierra.co@gmail.com, o por Instagram, @valentinsierra, con ese, @valentinsierra. Entonces, siempre dispuesto a responder sus preguntas, inquietudes, en lo que yo pueda ayudar a aquellos jóvenes que quieren levantar la mano. Última pregunta entonces, claro que sí. Gracias. Ahora sí, María Paula Mejía, para cerrar, ¿estás allí? Sí, ¿ya me escuchas? Perfectamente, María Paula, bienvenida. Dale con tu pregunta. Tranquila. Mi pregunta se trata acerca de, siempre queremos ser nuestra mejor versión, ¿no? Y eso a veces te lleva a tener mucho estrés, o el hecho de que quieres competir con otras personas y ser el mejor. ¿Cómo somos capaces de lidiar con eso y superarlo? Claro, entonces es el otro extremo, ¿cierto? Cuando queremos ser los mejores, eso es a lo que te refieres, ¿cierto, María Paula? Sí, es más o menos cuando quiero ser la mejor versión de mí misma y no soy capaz de hacerlo, eso me frustra. No, María Paula, pero mira que hasta el día de hoy yo tengo la misma frustración, porque, claro, si uno decide ser la versión de sí mismo, pero pues cae en las indulgencias del día a día, en vez de estar leyendo este libro, en vez de estar haciendo esa actividad o estar tomando una clase en Coursera que me permita aprender programación, pero en vez de eso decidirme a jugar fútbol o me puse a ver Netflix, pues son cosas que finalmente sí lo alejan a uno de ser esa versión de sí mismo. Pero me pasa a mí y le pasa a Bill Gates y le pasa a Juan Pablo Montoya y a cualquier cantidad de personas que han sido exitosos en lo que hacen. ¿Cuál es el punto? El punto es que tú debes ser estratégica en el uso del tiempo y debes programarte. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estaba estudiando para el examen, para el GRE, yo cerré mis redes sociales
un año y yo sabía que me iba a enfocar en sacar el mejor puntaje en ese examen. Y así lo he hecho con muchas metas. Quería ser presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard, pues me di a la tarea de hablar con las personas, de hacer una buena campaña, un buen relacionamiento para lograr ese objetivo. La clave es ponerse mini objetivos y ponerse metas logrables en pocas semanas, pocos meses, y que eso nos vaya acercando hacia esa mejor versión que nosotros queremos ver de nosotros mismos en el papel. Naturalmente, pues muchas veces no lo vamos a lograr. Yo, por ejemplo, quería tener en Estados Unidos el GPA, ustedes saben, es sobre 4, pues yo quería tener un 3.9, 3.9, para que me pudieran dar summa cum laude. Pero resulta que saqué un 3.88, es decir, 0.2 puntos abajo de summa cum laude y fui magna cum laude. Claro, eso me frustró un poco. Si hubiera estudiado más en tal punto, si me hubiera ido mejor en tal clase, pero finalmente pues uno aprende a vivir con esas cosas, y lo que uno debe saber es que el tiempo es limitado y uno tiene que poner toda su energía y su tiempo en ciertas cosas que uno sabe lo van a acercar a un objetivo. Por ejemplo, cuando yo llegué a Harvard, yo sabía que no iba a poder ser el mejor estudiante en todo porque es imposible con el nivel de las clases, pero sabía que quería y podía ser el mejor líder de la Asociación de Colombianos de Harvard. Así que estuve tranquilo con el hecho que me iba muy bien con la asociación, pero que de pronto en algunas clases no tuve las mejores notas. Es uno estar tranquilo con la decisión que está tomando y dónde está invirtiendo su tiempo, sabiendo que es completamente normal a veces también darse un respiro y un aire, pero sabiendo que uno está trabajando arduamente en el tiempo productivo para lograr propósitos y objetivos superiores. Gracias, Valentín. Retomando sus palabras, muchachos, levanten la mano, tomen decisiones, busquen oportunidades, salgan de su zona de confort, desen la oportunidad de aprender, impacten en la vida de toda nuestra comunidad, comuníquense de forma asertiva, trabajen en equipo, sean empáticos con lo que otras personas sienten, piensen siempre de manera propositiva y creativa, involúcrense en actividades de voluntariado y por último, como nos acaba de transmitir Valentín, salgan del balde de cangrejos, salgan para hacer la diferencia, para marcar la diferencia de hacer un mejor país, ¿sí? Y hacer lo que en su corazón Dios ha sembrado en cada uno de ustedes. Levanten la mano. Para cerrar, les pido a todos enciendan sus cámaras, por favor, y de manera simbólica allí mientras nuestro colaborador de recursos digitales nos va a tomar una foto. De manera simbólica levantemos la mano, ¿sí? Levantemos la mano como señal de que estamos comprometidos con nosotros, con nuestra comunidad y vamos a mirar esas oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. ¿Listos? Todos por favor levanten la mano, levantemos nuestras manos, encendamos nuestras cámaras mientras damos unos cuantos minutos a que nos toman ahí la foto. Bueno. Demos unos cuantos segundos levantando toda la mano. Listo. Muchas gracias, muchachos. Gracias, papás. Gracias de verdad para todos. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Un aplauso, por favor. Encendamos nuestros micrófonos y un aplauso especial para Valentín. Creo que se lo merece, por favor. Un abrazo y seguimos en contacto.